Amigos, ya que estamos en Urbana Play 104.3 hasta la 1 de la tarde. Nos queda una hora de programa. Estoy muy contento con... Primero te quiero decir... No, me haces enojar. Vamos a ver un video para explicar un poco por qué hicimos la nota con nota. Vos, que llegaste tarde. Este es el video que nos daba el pie. ¿Por qué Andaste, nota con que no Atilo? entendimos nunca por qué hicimos la Nunca. nota de tener una explicación. Pero no importa, hoy estamos así. Y ahora sí, vamos a hablar con Cande Molfese. Yo dije... ¿Por qué viene? Cuando me dijeron, viene Cande Molfese. ¿Por qué viene? Además, siempre es muy buena onda con el programa. Eso, digámoslo. Buen día. Cande Molfese. Posta, Sí, escucho sí. mucho el programa, son grandes compañeros, de verdad. Y valoramos mucho la confianza, la fidelidad. Es una muy linda palabra. Ante fidelidad. todo, la fidelidad, por favor, o avisen. Entonces, ¿por qué viene Cande? Entonces, Cande me ponen un libro sobre la mesa. Un año diferente, 365 días inolvidables para viajar su interior. Y yo dije, logié un poco, dije, me gusta, estoy en el momento, estoy perfecto para esta charla. Y además dije, esta se separó, ¿qué onda? Voy a hablar con Cande. Vamos a hablar con Cande. Dos cosas que vi en paralelo, ¿no? Sofía Martínez con un paralelo como... Sí, correcto. Exacto. Está cruzado. Pero me parece que está buenísimo para charlar. Primero me encanta el libro. Me gusta. Gracias, Andy. Pero después es obvio que hay un viaje interior ahí que viene por algo. Vos hablas del despertar en el libro. Ese despertar Obvio. también viene de algo. Usted, voy a hablar de la parte chota para arrancar, pero que está muy buena también la charla, porque yo creo Te que da un muchas mujeres y hombres, ¿no? En este caso Sí. mujeres, porque sos mina, pero y hombres también nos da pie a hablar de cosas que ocurren en las parejas, por ejemplo. Justo también tu pareja Sí. vino acá, le hicimos toda la fiesta. Vino acá, le hicimos toda la fiesta. Yo Ah, no bueno, lo vino acá, conocía. bueno. No, acá no, a la otra radio. Sí, sí. Pero le hicimos, ¿te acordás? Le hicimos Sí, me toda acuerdo, la estuvimos fiesta, acá. todo, y dijimos, Sí. Dijimos, este Tano es medio chanta, pero nos cae bien, que es un poco la onda, ¿no? Sí, bueno. Te nada. separaste hace un año. Me separé hace, sí, un Como año el y orto. monedas. Como el orto te separaste. Me separé, bueno, fue bastante turbulenta la cuestión, pero de mucho crecimiento, ¿no? Viste que siempre, después de crecimiento las está nubes, acá. siempre sale el sol. Está acá En en el este libro. año. Está ahí, ese libro igual surge en 2019. Viste que igual las mujeres, y esto lo tiro, siempre empezamos a separarnos un rato antes. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Como que nos separamos Él antes empezó de... bastante antes, aparentemente. Él Sí, bueno, sí. ¿No? Sí, Parece. empezó bastante antes y yo en 2019 mi hermana vive en Barcelona, que es la ilustradora Jofi. De hecho, hay un libro que ella ya sacó, Palabras que viajan, que tu hija supo leerlo en Es su verdad, momento. es verdad. Y es muy lindo ese libro. Bueno, ella vive en No, Barcelona. es muy buena, Jofi. Escribe, No me acuerdo de María Olvidado ese ilustra libro. increíble. Sí, es una gran ilustradora y una gran dibujante y pintora y demás. Y persona ante todo. Y estábamos en 2019 caminando ahí por Barcelona, qué lindo Barcelona, y yo estaba medio en la desgracia, ella también, porque yo siempre pienso que de la desgracia salen cosas muy zarpadas, ¿no? ¿Qué es Como en la que- desgracia? Estabas... Ah, en la desgracia, ¿no? Angustiada, tristeza. La Estabas de tristeza novia. Estaba en pareja, por supuesto. No es que si uno está en pareja está en desgracia, lo digo, ojalá que no. ¿Vos estabas? Yo estaba un poco desgraciada, sí. Estaba como angustiada, no estaba bien, transitando momentos difíciles. Y mi hermana, por sus motivos también, que no está presente, no vamos a hablar de sus motivos. Y empezamos a charlar de esta necesidad de empezar un camino para sanarnos, ¿no? Para empezar desde esa desgracia, sacar algo posible. Y que toda la gente que se siente en esos momentos se sienta acompañada. Pero desde un lugar simple, porque digamos... Yo soy una persona normal de 31 años que no me dedico a escribir libros. Esto fue una ocasión en particular donde plasmé lo que me estaba replanteando de la vida y lo que me estaba pasando. Y empezamos juntas este camino de decir, bueno, pero que sean 2 estaciones, que sean fáciles, que la gente se sienta cómoda. Bueno, ¿qué te hace bien a vos? Bueno, a mí yoga, meditar. Bueno, yo cambié mi alimentación al 100%, cambié muchas cosas de mi vida, entre ¿Todo la en un año? meditación. No, un Ya proceso venías. largo. Yo voy a decir, mi primer despertar espiritual fue en 2016 cuando terminé Violeta, un proyecto muy exitoso. Y obviamente entré en desgracia nuevamente, ataques de pánico, angustia, porque cuando, nada, se te cambia la vida de un día para el otro, la exposición y un día, bueno, listo, terminó. ¿Qué hago de mi vida? Muero, no sé. Y ahí empecé con este proceso. Me interesa, compro el primer tema que es... Violeta fue un mega éxito. Sí. Pero claro, termina de golpe porque lo dice Disney, no sé quién lo Ay, dice. sí. Terminó un ciclo, buenísimo, chao. Tini, muá, se va a... Ahora soy cantante, Sí. de a poquito. Sí, de a poquito Antes de también. ser exitosa. Al principio me acuerdo, vino acá, estaba empezando, qué sé yo. Después obviamente la rompió.
Pero cada uno trata de decir, che, ¿y ahora qué hacemos? Porque antes me iba a grabar, esto era un éxito, pero ni sabés si lo elegiste, sino que te pasó. Totalmente. Viste un casting, de golpe quedaste, no sé qué. ¿Y qué carajo hago? Y es re difícil eso cuando no estás bien parado. Después, si vos estás bien parado, y supongo que si te hubiera pasado después de todo este camino, que también el camino viene por el vacío que sentiste, supongo, y por toda la separación que me contarás en un rato, estás más preparado. Cuando vos estás bien con vos y bien interiormente y un montón de cosas, no dependés de algo. Pero si estás, me subí a este éxito y de golpe te lo sacan, pum, le pasa a mucha gente. Depresión fuerte. Es que es lo muy mismo fuerte. un futbolista cuando se retira, lo mismo un montón. Como, che, soy muy exitoso, la gente me ama y de golpe te lo sacaron y ves que esa gente va desapareciendo, el éxito se va mermando, no es tan así que te va a acompañar toda la vida. Sí, es muy fuerte y más cuando fue un proyecto que fueron 5 años de mi vida, que es un montón. Fue el Era inicio. muy pendeja también. Era re pendeja. A los 20 empecé y terminé con casi 26 años. Fue el inicio de mi carrera, así como muy en puerta grande, que decís, bueno, ahora va a ser siempre así, gracias. Voy arriba. No va a ser siempre así. Y también eso, me decían todo. ¿A qué hora tengo que estar en el lobby? ¿A qué hora me tomo el vuelo? ¿Qué hago? ¿A dónde camino? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? Listo, te van diciendo. Y un día, listo, y entra un elenco nuevo, igual a vos, una chica igual a mí, colorada, yo en ese momento era colorada. Igual yo decía, ¿pero cómo? ¿Esto que está pasando no está muy bien? No. Y es muy duro. Y si no estás acompañada desde tu familia, mis amigas de toda la vida son las mismas, desde 4º grado, entonces eso estaba. Psicólogo, como dije, yoga, meditación, empecé también a cambiar mi alimentación, empecé como... ¿Qué sentías? No, que iba a morirme, o sea, mucha angustia, mucha. Pero decía, bueno, yo tengo que estar bien. Y encima, el plus y el paréntesis es que mi pareja de ese momento, el Tano, él estaba en el proyecto que seguía después ¡No! de protagonista. Entonces yo lo veía como todos los días él se iba a trabajar a donde De yo donde iba. vos venías. Era tremendo. Tremendo. Decime si no aprendí. Claro. Decime si no aprendí. Igual era el problema más chiquito que tenías con el Tano. en ese momento. Bueno, No lo claro. sabías. Así que bueno, me pasó eso un poco, viste, como que ese fue mi primer inicio a acercarme a este mundo. Y después, obviamente, en el amor también me pasó un poco situaciones que recuerdo con angustia o situaciones que no fueron tan positivas o darme la cabeza contra la pared de darme cuenta de ciertas cosas. Y bueno, también digamos que lo plasmé en el libro de decir, bueno, pero al final nos tenemos solo a nosotros, o sea, y esa es la verdad, o sea, y parece muy cliché decir amor propio, aquí, ahora, yo, no sé qué, pero un poco es el trabajo, digamos. No, yo estoy de acuerdo que suena como vacío porque también hay algo de eso que cambia todo. Sí, depende de quién te lo dice. Esto es una boludez, pero en definitiva, no importa cómo lo escuches, el formato de quién o alguien, si una mina haciendo yoga y te dice, vos haces esto, o lo que sea, lo que te voy a decir ahora. Pero yo estoy de acuerdo con vos 100% en que últimamente tengo esa frase igual que vos, que siempre es uno, porque inclusive mucha gente que se victimiza, le echa la culpa siempre a la afuera, a otro. Entonces cuando hablas con alguien, vos porque te va bien, no sé qué, entonces siempre es uno. Cada uno de su realidad, alguna tendrá más fácil, más difícil, pero vos sos el que podés cambiar algo, vos sos el responsable de tus relaciones. Y vos estás donde querés estar, digamos, nadie te dice, quédate ahí, o hace esto, o hace aquello. Si vos te sometés a ciertas situaciones es porque, y suena también cliché, pero posta lo vivo así, es porque algo tenés que sacar, algo tenés que aprender. Entonces, yo estoy segura que hay cosas que no voy a volver a repetir. De hecho, hoy en día, si me preguntás, que me preguntabas antes, Andy, tipo, y si volvería a estar en pareja y demás, tengo re ganas de enamorarme. Pongo pausa después de eso, antes de tirar porque Evelyn va a tirar quiero retruco, entonces antes de tirar todo eso. No lo voy a tirar ahora. Se lo está guardando. No, antes de eso. Estás haciendo bien y se me subió a la cabeza. Me gusta esto, escuchá, Eve, me gusta esto. Bueno, primero, no sé qué se puede contar lo que charlamos fuera del aire, 2 minutos para entender cómo llegaste ahí, lo que te pasó en tu pareja, más allá de personalizar, que justo lo conocimos, pero te chocaste con una Scania de frente. Claro, o sea, en realidad todo lo que yo pensaba que era una persona o un vínculo, tenía una unión civil y bueno, nada, la tuve que ir a un, ¿cómo se dice? A un registro civil. Te divorciaste. Claro, tuve toda esa cuestión. Emocionalmente fue muy fuerte, fue como también... Pero vos de un día para otro te enteraste, che, esto no está bien, digamos. Claro, en realidad sí, uno, viste, procesos que uno va sabiendo y cosas que va sabiendo, pero bueno, en ese momento no estás preparado por ahí para afrontarlo, porque también eso, digo, tiempo. O sea, estamos todo el tiempo, viste, como, bueno, ahora, bueno, este es mi tiempo, es lo que puedo hacer hoy, y un día, tipo, te levantás y decís, bueno, hasta acá. ¿Hay algo respecto a eso, a las relaciones un poco
no lo digo desde el lado de juzgando ni acusando, ya está, es tu relación, lo que sea, pero hay algo de, viste, cuando hay determinados vínculos son muy barderos, tanto un hombre como una mujer, entonces ya tu propio entorno te empieza a decir, che, boluda, nadie sabe cómo decírtelo hasta que alguien se sienta y te dice, che. ¿Vos sabés la cantidad de gente si seguís negándolo, te lo voy a decir, y eso te hizo una amiga. Y eso hizo una amiga, pero aparte vos sabés la cantidad de gente que hoy en día me dice, sos otra. Tipo, se te ve tan distinta, se te ve como distinta. Y eso también es muy zarpado cuando uno se vincula con alguien que no le está sumando en ese momento. Igual también digo... ¿Te sumó lo que te sumó? Sí, digamos, 100%, y aprendí un montón y estoy segura que nada, que vino a dejarme un montón de información y un montón de cosas, porque digo, yo también estuve ahí un montón de tiempo y no lo vi. Y claro, y no... ¿Qué le dijiste a tu amiga cuando te lo dijo? Gracias. ¿Ah, sí? Sí, de entrada ya entendí que estaba bien lo que te estaba diciendo. 100%. Es un lugar re difícil aparte. Re difícil. ¿Cuánto duró la charla? Porque ella es muy verborrágica encima, la mujer. Duró. Duró y Duró. ¿Y vos? Plena pandemia, además. No, plena no, pero tipo 2020, septiembre, viste que ya se podía salir un poquito. Sí. Nada, fue... Pero vos cuando te dijo eso, te cerró todo. Sí, te chocó. necesitaba Lo que te dijo, che, flaco, este es un bardo, punto, date cuenta, amiga, un poco así. Claro. Te lo diga. Sí, 100%. Y fue súper sanador también. Y, a ver, de hecho yo no juzgo nada de lo que pasó en nuestro vínculo porque tuvo cosas re positivas y re lindas. Pero bueno, elegí cuidarme a mí. Yo me podría haber quedado ahí un montón de tiempo más, porque... Salí de ahí, maravilla. Pero la verdad, me elegí quererme, seguir para adelante y darme cuenta que... Pero bueno, es como lo que decía antes, todo esto me sirvió para crecer hoy, para hoy en día, si tengo que elegir una pareja, elegirlo desde otro lado. O sea, desde un lugar... Me imagino muchas mujeres también te habrán dicho, a mí me pasó, no sé qué. Totalmente. Bueno, yo en Twitch, yo empecé a streamear con la Bessie, que es una gran persona que me ayudó mucho también en todo este proceso. Y yo en Twitch... Nosotros empezamos a streamear de... La Bessie no es el Pocho. Claro, es, claro. Y mi viejo pensó eso mucho tiempo. No, es la vecina, es Mel Lescano, cantante Sí. de Agapornis. La vecina, la Bessie. La ¿Se llama Bessie. la vecina? Sí, porque son Nombre vecinas y artístico. son las Somos Bessies. las Bessies. Me gusta igual contar un poco. Estamos charlando con Cande Molfesi, pero no importa eso, porque si no, alguno va a estar escuchando, pero ¿quién es la pareja? No importa. Actriz. Estamos hablando de... No, pero de lo que le pasó, sí. Pero estaba hablando Sí, que estoy más de segura que a todos en algún momento Claro, nos pasó. estamos hablando de una mujer que un día viene la amiga y le dice, che, tal cosa, entonces hace todo un laburo, que es lo que me importa ahora después hablar en ese camino. Lo que me importa es el camino, pero para Sí. entender de dónde viene ese camino, me gusta hablar de Total. eso, para que no parezca una cosa de chisme, pero es importante. Vos te sentiste como en un punto rota. Destruida. Rota en la confianza. Igual te puedo rota decir en la algo, Andy. autoestima, ¿o no? 100% me O sea, sentí si vos como... estás 8 años con alguien hasta casa y de repente alguien me dice, che, amiga, date cuenta y te sentís una boluda, te sentís estafada, te sentís falsa. Sí, y que todo el mundo lo sabe menos vos. Eso en es. realidad lo sabés. Claro. Eso ¿Sentiste también que es lo tremendo. sabés y te lo negaste a vos? Sí, obvio, no tenía... En ese momento no tenía la capacidad y no tenía las ganas y había un montón de Las cosas. ganas también a me veces. porque cerraban. A veces es muy... Vos querés que eso siga y estás enamorada y no querés verlo también. Total. Eso hay que entenderlo sin jugar, porque si no de afuera todo es fácil. Che, sos una pelotuda. Bueno, qué sé yo. Hay veces que no podés. No tenés ganas, no podés, Sí. no tenés lenteriza Cada para uno tiene su enfrentar tiempo eso. para los procesos Total. que tiene que vivir. Eso hay que entenderlo también. Por eso es violento sacar a alguien como una cosa es decírtelo, pero tampoco puedo esperar y obligarte que vos salgas ya de ahí. No, Habrán esperado tal un cual. montón tus amigas hasta que no pudieron esperar Seguramente. más. Bueno, ¿no? hoy les digo igual a mis amigos, Hija de puta, decimos más del 5 mundillo, años. le digo, boludo, ¿cómo no me vas a decir? Y me decía, pero Cande, te lo decíamos. Ah, te lo decían. No. Ah, te lo dijeron y vos, nada, negadora. Sí, hoy en día Negadora. también es re difícil ese lugar. A mí me ha pasado también tener que decirle a alguna amiga, a algún amigo y es re difícil ese lugar. Como que también hoy en día lo entiendo. Y también digo, son los tiempos de cada uno. Estos fueron los míos y está perfecto y así surgió el libro y surgieron un montón de cosas más porque ¿Pero qué te pasó en ese momento? Cuando decidiste chau, ¿sentiste que sí? entré en la joda fuerte primero. Tipo, dije basta y entré a salir de joda y a hacer cualquiera. Ah, pero un poco para tapar maníaca, Sí, yo creo para que tapar sí. la angustia y el dolor. Sí, y también es parte, como que fue parte de mi duelo. Pero a salir, tipo, nada. ¿De cuándo a cuándo? Tomar, yo no tomaba alcohol. O sea,
Claro. Nada, estaba en otra, ¿entendés? Ah, vos eras la princesa de Disney. Yo era, claro. Vos eras la princesa de Disney y seguías en... ¿no? Violeta, seguías un poco en Violeta. Claro, yo, viste, no, pero también como que me recuidaba, como que estaba siempre ahí. Y un día dije, basta, empecé a salir de joda, a tomar, salía con pibes. O sea, entré en otra, ¿viste? Claro, con pibes que vos nunca decías. Que nunca hubiese salido. Ya. Y bueno, y en enero me fui de vacaciones con mis amigas al sur. Aparte somos un grupo de 9 amigas del colegio, de las cuales 6 Mamadera, estamos te fuiste- solteras. Te fuiste de Es un montón. mochilero al sur y te encontrás con este grupo en el medio del lago. No sé cómo se... sí, no, sabés. No, joda Somos, fuerte. Escúchame, la energía de 22 con la madurez de los 30. Es una cosa de locos. Claro, y... Bueno, salimos de joda, no sé qué, y seguí un poquito más y un día fue como, uy, que me... Te tocó la puerta del duelo. El angustión. Claro. Y bueno, el angustión, y bueno... Y Llega. Llega. No puedes esquivarle al Claro. duelo. No puedes esquivarle a la angustia. En algún momento Totalmente. te Te toca llega. la puerta, obvio. ¿Y cómo lo transitaste? Y bueno, nada, acá, sobreviviendo. No, bien. O sea, como digo, yo lo veo como oportunidad. Parece como súper armado y todo, pero realmente lo veo así. Ahí viene el camino del libro, ¿no? Claro. De un año diferente, 361 días inolvidables para viajar a su interior. Primero me gusta mucho esto, más allá de tu historia, me gusta, no importa con quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando con alguien que se da cuenta de algo que un poco, esto, ¿no? Pone en duda todos tus valores, la confianza, un montón de cosas, estás mal de autoestima. Que Sí. venimos charlando, que es muy importante. Y este camino interior es un poco de reconstrucción y de conocerte a vos, porque un poco vos también me hace, no te conozco mucho, casi Sí. nada te diría, pero se me hace que también tu personalidad estaba muy apoyada en la pareja, Total. más que en ser algo... Para mí la pareja que funciona son dos personas que saben quiénes son individuales y que deciden estar juntos, pero cuando tu identidad es solo la pareja, te pueden cagar, porque la pareja voló o algo, lo que te pasó a vos, y vos te quedás vacía porque estaba construido en base a eso. Si vos no dejas nunca de ser Cande, bueno, ahora soy Cande. Nunca Total. dejaste de serlo. Y aparte de eso, me pasó que cuando me separé, me empezaron a surgir un montón de oportunidades, no solamente laborales, que también fue zarpado. El año pasado estuve grabando 4 meses para una serie para Amazon en Uruguay, que era algo que yo venía persiguiendo, tipo como loca, y cuando pude volver a mí, todas las cosas se me fueron dando y eso es una locura, porque muchas veces estás muy cegada en lo que tenés, lo que vos decís, esto de que pones mucho peso y, o sea, si yo pienso, la pareja para mí era un laburo, o sea, era un laburo y no quiero Claro. eso, no quiero que la pareja sea un laburo. Bueno, primero los dos hacían lo mismo, los dos eran personas que estaban expuestas y después tu relación, porque a mí me pasó también que te mandé un mensaje Muy expuesta. y te pregunté, che, ¿cómo no te veo? Y me dice, no, que no estamos más, es como, se me desmoronó a mí, me imagino para toda la gente que depositaba Ni en hablar. su pareja cosas, ¿entendés? Por eso también me imagino la disposición, yo lo hablé con la Chepi también, ¿viste? Como que de golpe tu relación es la relación de todo el mundo. A mí me ¿Entendés? costaba mucho, a mí gente escribiéndome, yo crecí con ustedes, no estoy bien. Bueno, más. Claro. soltá. ¿Entendés? Y yo tipo, ay, perdón, pero yo necesito sanar, querida. Salir de ahí. Pero pará, y íbamos a hablar esto de los vínculos, como... ¿Qué vínculo tendrías ahora? Ah, Claro. sí, otra cosa, chicos. Pero hay un replanteo, digo, volvés a una situación de... No sé cómo plantearlo, pero estamos acostumbrados a las parejas de a dos, ¿no? Y a Sí. que hay como un trato en donde estás conmigo, estoy con vos, de golpe no te gusta ningún otro ser humano puede gustar de vos y es como se deposita mucho ahí. ¿Qué onda eso ahora? Digo, ¿tendrías una relación de dos? No sé qué onda vos con los celos, ¿estarías con otra persona? ¿Tendrías una relación abierta? Mira, no sé, en realidad todavía no me volví a enamorar. Tengo ganas de volver a enamorarme, de encontrar un compañero para compartir. Pero desde otro lugar, o sea, no volvería a lo que fue. Creo que están cambiando un montón las cosas. Nuestra generación, que vos, Sofi, sos un poco más chica. 28. Bueno, estamos ahí. Nuestra generación está como en un medio. Nuestra. Perdonen. Pero está como en un medio, viste, de que queremos esto, llevarnos el mundo por delante, sí, libertad, no sé qué, y después, bueno, como que nos choca también. Nos rechoca. Nos Yo, rechoca. a mí me Estamos como en un híbrido ahí, como todo el tiempo así. Claro, Pero bueno, porque de afuera esa Como libertad, ¡woohoo! Y después decís... y después, claro, vos te enamoraste y decís, pero yo no quiero compartir. Es una elección también. Están cambiando los elección. paradigmas, pero es una elección. A gente le funciona, a gente que no. Y además esto lo No pienso todo el mundo hoy. es como, seamos pareja abierta. Bueno, hay gente que no tiene ganas, porque Exacto. están bien y no necesitan. Exacto. Está bueno, si no, no. Lo que está bueno es que haya opciones para no hacer tan
una cosa culturalmente obligatoria, monogamia, que termina Tiene que ser a un veces deseo en dolor, en Sí. infidelidad, o no, o hay gente feliz con eso. Sí, yo por ejemplo soy una... A ver, puedo cambiar de opinión porque la vida es así. Va, yo todo el tiempo voy cambiando, fui fanática del asado mucho tiempo y hoy en día soy vegetariana hace 6 años y digo, pero era fanática del asado. Entonces esto puede cambiarme también. Bien. Pero yo, por ejemplo, yo no quiero ser mamá. Entonces hablo siempre desde eso, como de que ya para mí el concepto de familia cambió. Claro. Ya no es la familia tipo que uno imagina. Y bueno, estamos todos entendiendo, aprendiendo, viendo de qué manera. Yo digo, ay, yo no volvería a convivir. Capaz mañana me enamoro y vuelvo a convivir, pero hoy con mi experiencia, digo, es mucho más sano que cada uno tenga su vida, que cada uno tenga su casa y Pero compartir. ¿cómo no querés ser mamá si es lo mejor del mundo, si vos sos mujer para eso, si vos no sé qué, y de golpe todo lo... Me tiró la vida ahí. No, pero te tiro todas las cosas que antes una mujer decía eso y es como les van encima. Es verdad. Está bueno que esté cambiando Bueno, eso. el otro día nos Que llamó cada uno alguien y tiene dijo- derecho a hacer lo que quiera, ser mamá, papá o no ser quiera. nada. Le propuso matrimonio a su pareja y dijo, bueno, lo que toda mujer sueña. Fue como, ¿qué? Nos miramos mucho con Mucho, Eve, sí, muchas cosas ajá. que pasa que nos miramos. No, a mí por suerte él está haciendo, y nosotros lo hablamos con Andy, como todo el bombardeo de información de te tenés que deconstruir y de Sí. golpe es como, ok, pero yo siento que ahora se le prenden alarmas que quizás me decía yo antes, a mí esto no me pasaba. No te hacía ruido, claro. Pero al toque me mira y Montón. digo gracias, se hace mención de Claro. cosas que es como, bueno. No, es que cambié chip. sea, sí, Una vez que cambiaste- recontra. es que desconstruir un día cambiaste chip, cuando lo cambias es normal decir, esto que... Pará, es un re laburo, porque a mí a veces me agarra la de, ay, bueno, pero es domingo, quiero ver una peli con alguien. Pues digo, bueno, puedo verla sola, ¿entendés? Pero también Es que para mí lindo. también no pasa nada si quieres ver una peli con alguien y está bueno. Total. No todo tiene que ser una definición de yo soy la que puedo sola y entonces un domingo no me como la depresión. Te puede venir la depresión porque quieres estar con alguien. Lo importante es que vos vayas eligiendo lo que quieres ser. Me gusta mucho, Exacto. me gusta porque a priori lo estuve hojeando el libro y no es un libro pretencioso. Y eso me gusta decir que 100%. no es que vos estás ahora evangelizando a todos queriendo decir cómo tienen que vivir la vida, sino que vos contás tu diario de este año, un año de mierda, que te sirvió para crecer y este es tu aprendizaje que volcaste en el libro. Y eso lo veo Totalmente. bárbaro. Por ejemplo, deja que la vida te entregue los regalos que tiene para vos. Yo escuché mucho esa frase, la vida tiene regalos para todos, Cande. A veces no lo vemos. Para mí ¿Qué sí. depende? ¿Para vos cómo es? Para mí hay que estar atento, es increíble, o sea, las señales que todo el tiempo se nos van presentando, me siento una chamana, pero no, o sea, No, contá realmente de vos. todo lo que me va pasando, yo este libro, cuando lo empiezo a cranear, yo había leído antes El Camino del Artista, que si no lo hicieron, Ah, es un clásico. se los mega recomiendo, a mí me cambió un montón y me sirvió un montón, y yo dije, yo tengo que hacer algo un poco menos pretencioso, porque es verdad que El Camino del Artista está bárbaro, pero bueno, es entras en un proceso muy intenso. Sí, es un trip, es un viaje. Y a mí me pasó con este libro que yo quería que lo haga todo el mundo, desde una piba de 15 años que me sigue por Violeta, porque ahora está en Disney Plus y lo vuelven a ver, hasta una mina de Twitch que se siente más identificada conmigo y mis vínculos amorosos, qué sé yo. Claro. Y tiene un poco eso, para mí sí, lo que vos decís, todo el tiempo la vida nos puede sorprender con cosas, hoy estoy acá sentada, probablemente me traiga otra cosa, es como que todo el tiempo, pero hay que estar atento. Ejercicio semanal. ¿Hay alguna persona a la que admires por su personalidad, carácter, cualidades o forma de encarar la vida? ¿Quién es? ¿Por qué la admiras? ¿Qué hace? Anotá cada una de esas características que te gustan y reconoce que todo eso que admirás en esa persona también está en vos. Encontrá esa cualidad en tu interior y sacala a la luz. Y de la otra página dice para registrar, hacer un listado con la persona que más admirás y por qué. Pero yo, ¿qué Hermoso. tengo de Nadal, Cande? ¿Qué tenés de qué? De Nadal. Bueno, algo lo admirás a él y bueno, algo debes tener. Ok. ¿Jugás al tenis? Nada. No. Sí, claro. Igual, hablando en serio, eso fue más un chiste, pero como lo pensás, sí, juego. Y Sí, ¿Ves? Ahí tenés. desafío y juego. Juega. Está cancherita. Pero hay algo que es, por ejemplo, vos decís, ¿qué tengo de Nadal? Como chiste, lo voy a Sí. usar, pero basando en Dale. eso. Yo acá pongo Rafa Nadal. ¿Qué tengo? Porque a priori uno dice, no, Nadal es un genio, yo no tengo nada. Y ahí empezamos mal, ¿no? Que es como cuando uno Verdad. se empieza a tirar abajo por tirar a alguien arriba. Y entonces, en vez de hacer eso, es un ejercicio que está bueno hacerlo solo, porque si no, si yo hablo al aire diciendo, comparándome con Nadal, pero cada uno solo, diciendo, a ver, Nadal, ¿qué me gusta de Nadal? Más allá de que no se entrega. El temperamento. Que no dice, ya está, voy a perder, esto está perdido. Que lucha hasta el final. Que debe decirse, yo puedo. No sé, que en los momentos donde son definitorios no se boicotea y lo gana. Que ¿Entendés? es un tipo que no se cree, no se la cree, que es súper respetuoso. Y entonces de repente empezás a notar cosas y vos decís,
¿qué tengo de esto? Ah, para esto sí, esto no, esto. Y entonces ya no importa nada, le importa Total. algo que anotaste que decís, me voy a quedar con esto me va a sumar. Ah, al final tenía esto que ni creí que tenía. Porque la autoestima muchas veces, yo creo que, no sé, leyendo muchos libros del tipo, todos somos espectaculares y todos tenemos cosas buenas, pero a veces la autoestima lo que te hace es, la gente que tiene autoestima chota, es como, no, yo no tengo nada. Te tirás eso, pero en realidad vos, si empezás a reconocer, vos tenés un montón de cosas buenas, un montón de cosas, pero tenés que ponerlas ahí a visibilizar para empezar a salir adelante, ¿no? Y hay que tener ganas de entrar un poquito, ¿viste? También que a veces nos cuesta, pero hay que tener esas ganas de... También creerte merecedor de cosas buenas, ¿eh? Hay gente que le cuesta muchísimo pensar que se merece que le pase algo bueno. Y cuando algo está pasando bueno, es como, se viene lo malo, ¿eh? Algo malo va a pasar, porque no puede ser todo bueno, porque siempre tiene que pasar algo malo. Es muy difícil eso ¿Te también. pasa eso? Sí, a mí seguido, un montón. También por eso el chiste de que me cuesta recibir los halagos, me da una sensación muy horrible en el Porque cuerpo. pensás que algo malo Porque sentís puede que venir. te estoy, Porque no estoy hablando de algo que seguramente me va a venir algo choto después. No, en ese caso porque quizás no es no tengo el amor hacia mí que debería o que de afuera ven, que yo no me veo de afuera como me ven ustedes. Por eso ¿Por cuesta. qué no, genia? No, nada. ¡No quiero! Ahora, Cande, ¿vos cómo te imaginas un vínculo ahora? Porque decías algunas cosas que te replanteás y que no elegís, pero ¿cómo sería? Ay, no sé. Voy paso a Dejá paso. que te sorprenda. Por lo pronto me quiero enamorar, compartir. Si viene y digo, y si no, no pasa nada. Pero sí, tenemos que estar como medio en el mismo mood, ¿viste? Claro. Esta cosa de tranquilos, la convivencia no, vemos, más libertad. Igual todo eso- Quiero enamorarme en libertad. A encuentro Cande la también. veo muy teórica y se enamora y chao, vuelve Basta, vuelve Andy. al mismo lugar, se enamoró, quiere La vez sí ir me al dice otro eso, día. me dice, ya te quiero ver. Sí, claro, todo es muy teórico, pero no importa. Bueno, no importa, se empieza por ahí. Totalmente. Hay una frase muy hermosa que dice, tengo un 6 en práctica y promedio 10 en la teoría. Bueno. Excelente, bien, está bueno, bien. Está Bienvenido, bien, ganados. Cande, me cae bien. Pero además, creo que lo que se ve un poco en el libro, algo que como que transitaste algo choto, que te desarmó un poco del mundo de Disney en el que estabas, pero por lo que contás ya te venía pasando también. Y estos son consejos, ¿de dónde sacaste toda esta información? Porque vos escribiste todo esto. Sí. Fuiste leyendo, fuiste investigando, fuiste... Sí, o sea, desde mi experiencia propia, lo escribimos con mi hermana. Las dos, obviamente, tenemos una editora hermosa de Planeta, pero digo, más allá de eso, realmente las dos, Jofi aparte vive en Barcelona, ahora está acá, pero vive en Barcelona, era compartirnos data, información de yo leí este libro, yo vi este documental. También hay referentes, que eso está buenísimo, buscamos gente que nos inspira, Daphne Schilling, Sole Simons, cada una en su área. Sole Simons, por ejemplo, en lo que es meditación, nos tiró bocha de data y armó una parte de ella del libro. Tenemos 12 referentes, una referente para cada estación. Le decimos estaciones, pero aparte lo bueno que tiene el libro es que lo puedes empezar cuando querés. O sea, como que no hay urgencia, es como tranqui. Es simplemente tener ganas de entrar un poco, conectar con vos y darle para adelante. Pero bueno, sí, de la experiencia propia, Andy, y también de lo que nos fuimos informando a lo largo del proceso de escribir. Pensá que fue en 2019 y salió en 2022. No, pero me encanta. Por ejemplo, todo está mes 4, semana 3. Todo te lleva un año. En cambio, Vos lo harías, ponerle, porque digo, para mí no tiene edad el libro. O sea, puede hacer yo lo cualquier reharía. persona. me gusta, te digo, lo voy a ver Papá. detenidamente, no te quiero hablar. Sí, en serio. Además, yo no soy prejuicioso, la verdad. Te estoy hablando ahora, me voy a abrir con vos. Me encanta. A decir, yo no voy a hacer un libro de Cande Molfés, si tiene 31 años, ¿qué me va a enseñar a mí? Cande, todo bien, pero no es para mí. No, a mí me encanta. Yo creo que Hermoso. uno puede aprender de absolutamente todos, y además mi frase de cabecera, bueno, hoy está Eve, que no es tanto Harry, es el que más me conoce en ese sentido, pero mi película de cabecera, más allá de que parece un chiste, es Ratatouille. Y Ratatouille Peliculón. siempre te enseña, un artista puede venir de cualquier lugar y no se sabe dónde. Se ríen, pero yo aprendo mucho de cualquiera de los que menos te imaginas. Las cosas solo cambiarán cuando cambies tú. Ana Bonotti, no sé quién es Ana Bueno, Bonotti. es una de las referentes. Pero las cosas solo cambian cuando cambies vos, no tengo duda. Y dice, todo llega en el momento adecuado, ni antes ni después. Ahora estoy en mes 4, semana 4, o sea, todo es semanal. Todo Claro. llega ni antes ni después. Ejercicio, Evelyn, escucha bien. ¿Te escucho? A ver, ¿Hay alguna persona cercana, compañero de trabajo, amigo, amiga, familiar, Sí. que te pone completamente de mal humor o te grita?
Claro. Identifica qué es lo que te molesta y etiqueta la actitud o situación. Por ejemplo, si vives con alguien que siempre deja los platos sucios, la etiqueta podría ser irrespetuosa o desconsiderada. Cuando identifiques eso que te molesta, pregúntate, bla, bla. Hay ejercicio, esto está coacheado. Esto está coachado Obvio. y pará, y quiero decir algo que está bueno, el libro tiene una extensión que es una red social, que a mí me parecía importante, como yo también hago muchas cosas en las redes y por ahí no quería empapar mi Instagram de esto. Hicimos una cuenta, @ el libro de Cande y Jofi, donde tiramos, por ejemplo, hay clases de yoga en vivo que las da la coach que es Sofi Germino, después hay recetas de Manuel Lorenzo, como que vamos todo el tiempo tirando información y data para que el libro continúe, digamos, en las Día a día. plataformas. Muy bien. Dice que- Compré, me gustó. Sí. Te digo algo, Sofía Martínez, Sí, diga. y para vos. El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia vos. Hermoso. Bien. Dice que hay ejercicios, también hay relatos. ¿Te costó Sí. mucho escribir algunas cosas muy íntimas y personales tuyas? Bueno, es como decíamos antes, allá me abrí un montón acá desde que llegué. Fue Montón. Un montón. Igual te chicos. cuidamos bastante, porque no dijimos nada y dijimos todo, en realidad. No dijimos nada, no dijimos nada. Nada. ¿Qué es lo que no se No dijo? se dijo. Nada. Perdón, yo estoy de acuerdo con Historia. Cande, se dijo O sea, todo. no, ¿Qué es lo que historia de mi vida, Falta de, digamos, Tano Ladri, dijimos Para todo. mí, no. ¿Hay más? ¿Qué falta? No, para mí se dijo y no se dijo. Para mí se dijo. No, ¿Qué para mí dice no la se gente en dijo. Twitch? Arre. Ah. ¿Qué no se dijo? Que ¿Qué son mis pasó? amigos, Preguntan, los ¿qué de pasó? Te cuidamos. Gracias, Cande, te felicito por el libro. Lo voy a leer atentamente, lo voy a chequear. Me gusta y además me parece que está buenísimo, ilustrado por tu hermana. Y sobre todo está bueno porque viene de algún lugar, un cambio que ya habías empezado y cuando uno se muestra vulnerable y a su vez vos estás después entregando herramientas que a vos te sirvieron para crecer, creo que eso ayuda un montón y está bárbaro. No es que vos desde, a mí me da bárbaro y te muestro cómo vivir la vida. Vos estás diciendo, a mí en esto y esto me fue como el orto, necesité algo, esto dice, el que quiera lo lee, eso me encanta. Y también animarse. Yo pensé que no era capaz de hacer algo así, de contar mi vida en un libro o tratar de ayudar a alguien con mi experiencia y me animé. Hay que animarse, hay que hacer de todo en esta Hay que vida. animarse. Es hoy. Evelyn, hay que animarse. Te llaman de sexo, subite al escenario. Hacé todo. Gracias, Cande. Gracias a ustedes. Cande. Bueno, ¿cómo es?